¿Qué hay? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel García Escobar. Yo soy arquitecto, soy maestro en evaluación inmobiliaria. Y este curso que voy a presentar es un curso de inversiones inmobiliarias. Esta es la parte uno. Es un curso que he tenido en mente hacer ya en mucho tiempo y pues el día de hoy me he decidido hacer la primera parte. Espero yo en una semana subir la segunda y tercera parte. Y si veo impulso, a lo mejor continuarlo. Incluso me gustaría hacerlo algún libro eventualmente. Pero pues el día de hoy quiero empezar con esta primera parte para empezar a vaciar mis ideas y presentárselas ante ustedes y ver qué tal les parece. Este curso es, repito, de inversiones inmobiliarias. Ahorita vamos a ver qué es inversión, qué es inmobiliaria, etcétera. Muy bien, entonces, como primera parte vamos a hablar de la introducción. Los bienes raíces, cuando yo estudié mi maestría, yo tenía una idea muy limitada de lo que eran los bienes raíces. Y yo creo que mucha gente también tiene esta noción. Entonces, la primera parte que me gustaría como explicar es todo lo que implica bienes raíces. Normalmente cuando hablamos de bienes raíces, generalmente hablamos del agente, del broker, de la persona que nos ayuda a vender una casa o a vender un inmueble. Pero esa es una sola parte de la gama de bienes raíces, o de la industria de los bienes raíces en general. Entonces aquí tengo algunas de las áreas de las bienes raíces. La primera obviamente es la agencia, porque es la más común. Yo tengo un inmueble, lo quiero vender, quiero apoyo de alguien. Entonces contrato a un agente que se encarga de encontrarme un cliente. Generalmente lo paga un vendedor. Existen agentes o brokers para compradores, pero generalmente es el vendedor el que se encarga de contratar estos servicios. La inversión inmobiliaria y el desarrollo inmobiliario, que es de lo que vamos a hablar en este curso principalmente, es cómo yo puedo generar ingreso a través de comprar un inmueble o generar un inmueble. Inversión inmobiliaria es la compra, desarrollo inmobiliario es la creación del inmueble o de la edificación. ¿Sí? Más adelante voy a hablar de esto y este es el tema como más importante del curso. Evaluación se trata de cómo determinar el precio de una casa. Yo tengo una casa, un local, un edificio y quiero saber cuánto cuesta. Existen evaluaciones de otro tipo, de arte, de equipos, etcétera. Pero generalmente hablamos aquí de evaluación inmobiliaria. Administración de inmuebles. Y aquí hay cuatro sectores como principales en la administración de inmuebles. El primero es Facility Management, que es la administración de inmuebles general. Este se refiere a, pues yo tengo un edificio, necesito a alguien que cambie el agua de los diferentes oficinas, que se asegure que todo funcione bien, que la gente de seguridad esté presentándose a trabajar, etcétera. Todo eso es Facility Management. Mantenimiento de inmuebles se refiere a ir y hacer reparaciones, es decir, cambiar focos, cambiar la pintura, agregar algún tipo de barda o instalar algún tipo de equipo, etcétera. Es muy, muy similar, pero no es exactamente igual, entonces están relacionados. Asset Management es un poquito más elevado en el sentido que yo tengo 5 o 6 locales, o edificios de locales comerciales y necesito controlar la renta, que todos estén al día, que no haya ningún problema con los impuestos, con los servicios, etcétera. Eso es la administración de portafolios inmobiliarios o Asset Management. Corporate Real Estate Management o administración de inmuebles corporativos se refiere a cuando soy una empresa que tiene distintas sucursales y necesito administrar los distintos inmuebles. Pasa mucho en las franquicias, por decir algo, McDonald's, Domino's Pizza, AutoZone, cualquier tipo de empresa o corporativo que tenga más de una sucursal necesita tener un cierto procedimiento de administración. Usualmente se trata de que todos los logotipos estén iguales, que el tipo de layout de la tienda esté muy similar, etcétera. Y por último, bursatilización inmobiliaria, que es un poquito más relacionada a las inversiones, es cómo yo, teniendo inmuebles, puedo fraccionarlo en tema de acciones o en tema de pagarés, que yo pueda comprar y vender como pedazos de acciones o participaciones, ¿no? Entonces, eso es la bursatilización. Repito, en este curso me voy a enfocar en estas dos primeras partes, que es la inversión y el desarrollo. Y esta es la introducción, entonces nada más un inicio, ¿no? En fin,
Bueno, ¿qué son las inversiones inmobiliarias? Muy sencillo, son aquellas inversiones en inmuebles. Suena muy lógico, pero de ahí viene la definición. ¿Qué es un inmueble? A veces lo conocemos como inmueble o bienes inmuebles. Son todos aquellos bienes que están ligados al suelo, ¿sí? Generalmente hablamos de terreno y mejoras o terrenos y construcciones, ¿sí? Y entonces tienen distintas formas de generar ingresos y eso es parte de lo que es la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión es sacrificar un consumo presente para obtener un consumo mayor, es decir, yo en vez de gastar ahorita un dinero que tengo, lo puedo ahorrar o lo puedo gastar de otra manera para que en el futuro yo tenga más de lo que lo gasté ahorita. Es decir, gastas 100 pesos y en el futuro tienes 120. Dejas de consumir algo ahorita porque en el futuro vas a consumir más. Esa es una inversión y tiene más implicaciones. Ahorita nada más lo definimos para fines de la introducción. Existen distintos tipos de inversiones, ¿sí? Y aquí los enumero. Deuda, negocios, acciones, bienes raíces, que es el que estamos atacando, divisas, productos básicos o commodities, arte, antigüedades y fondos de inversión, ¿sí? Entonces deuda significa yo presto dinero y recupero con cierto interés. Negocios, ustedes conocen, todo tipo de negocios donde se ofrezca un producto, un servicio a cambio de dinero. Acciones es una participación fraccionada de un negocio, es decir, yo no soy el propietario completamente, sino participo en una parte nada más del negocio. Generalmente lo más común son las acciones públicas, que son las que compras y vendes en el mercado bursátil, pero pues yo podría ser participante de un negocio más pequeño, ¿no? Bienes raíces, que es lo que estamos viendo en esta presentación. Divisas es comprar otro tipo de monedas, dólares, pesos, yenes. Bitcoin podríamos decir que es una divisa, ¿sí? Entonces es intercambiar divisas pues, con el fin de generar también una ganancia. Productos básicos, oro, petróleo, metales, todo tipo de productos. Generalmente también se intercambian contratos en el mercado bursátil. Arte, yo compro una obra de algún artista que yo espero que en el futuro tenga un mejor valor, igual una antigüedad, un coleccionable, yo compro un coleccionable, una antigüedad a cierto precio, esperando que en el futuro valga más. Y fondos de inversión es básicamente dinero que se junta para invertir en alguno de los otros tipos de las inversiones, ¿sí? Generalmente son inversiones de inversiones. Entonces estos son los tipos de inversiones en general, ¿sí? Repito, nos vamos a enfocar en el bienes raíces y pues este es el curso que quiero como implementar. Ahora, hay ciertas características de los bienes raíces como inversión. Aquí los voy a mencionar muy rápido, no me voy a adentrar en ellos. Entonces, el capital se convierte en el inmueble, nunca perdemos el capital que cuando generamos el inmueble, a menos que algo pase con el inmueble. Usualmente hablamos de terreno y mejoras, es decir, el terreno tiene cierta característica, la construcción arriba del terreno tiene cierta característica. Y no le decimos construcción siempre o edificio siempre, porque a veces edificio se confunde. Entonces lo común es llamarlo mejoras, dependiendo de la industria, ¿sí? En la industria inmobiliaria sí se entiende la mejora, porque puede ser a veces algo tan sencillo como una terracería que se genera, no tanto un edificio. En fin, son terrenos y mejoras. El terreno no se deprecia con el tiempo, las mejoras sí, es decir, el edificio pierde valor, pero el terreno generalmente no. Sí pasa, pero son muy contados los casos. Como todo está ligado a la ley de la oferta y la demanda, y a veces no tenemos en cuenta eso, y es uno de los principales errores que se cometen, que los terrenos y las construcciones suben y bajan de precio dependiendo de la oferta y la demanda. Generalizadamente hay más demanda que oferta, y es por eso que los precios de los inmuebles muy seguido, o más que menos, se incrementan de precio. Está restringido por las capacidades legales que el Estado permita. El Estado en donde se encuentra o la legislación, la jurisdicción en la cual se delimita el terreno, va a tener muchas implicaciones sobre lo que se pueda o no hacer en y eso a su vez genera fluctuaciones en el valor. Es decir, si yo tengo un terreno en el cual no me permiten hacer ciertas cosas, pues no va a valer tanto como a lo mejor otro terreno que sí me lo permita, ¿no? Entonces,
el estado influye mucho, o la jurisdicción en donde se encuentra influye mucho en el valor por las permisiones y las restricciones que pudieran tener. Esto es más particular en los casos donde no hay construcción todavía, pero es importante tenerlo en consideración. Es fácilmente utilizado como colateral en una deuda. Un edificio, un terreno, es fácilmente usado como garantía a la hora de que se hace un préstamo, y la razón de esto es porque es tangible y es inmovible. Entonces, pues el banco básicamente, cuando le pides prestado dinero y usas un inmueble como colateral, pues pueden ir y ver el terreno y estar seguros de que ahí está. Es mucho mejor, obviamente, si el estado o la jurisdicción donde se encuentra tiene fuertes leyes de propiedad. Sabes que la propiedad está registrada, etcétera. Todo ese tipo de cosas influyen. Pero por lo mismo, y ese es el punto siguiente, se considera de poco riesgo debido a estas características, y a que tiene la oportunidad de obtener ingresos líquidos, que son las rentas. Puedes rentar el inmueble y obtener rentas, que es el punto también adicional. Las rentas son líquidas. A diferencia del inmueble, el inmueble no es líquido. O sea, podemos tener rentas que son efectivo básicamente. No tenemos que estar esperando mucho tiempo. Pero en cambio, si queremos vender el inmueble no es líquido, es decir, es difícil de vender. Entonces, un poquito técnico esta sección, pero es importante entender las características de los inmuebles y por qué se utilizan como inversión. Pero más interesante es todavía cómo se genera el ingreso a través de los inmuebles. Entonces, existen únicamente 3 maneras de generar un inmueble. A veces un poquito aventurada esta expresión, pero en realidad considero que es real, es la verdad. Que solo existen 3 maneras de hacer dinero con un inmueble: desarrollo inmobiliario, renta y plusvalías. Ahora, pongo en paréntesis promoción inmobiliaria porque es la palabra correcta en el español castellano. Deberíamos de usar la palabra promoción. Desarrollo es como un anglicismo que se genera a través de la palabra development, que se traduce al español como promoción. Entonces, desarrollo inmobiliario, renta y plusvalía. Y ahorita traigo un ejemplo más adelante donde vemos esos 3 ejemplos. Ahora, no solo se genera con el inmueble en general, existen otro tipo de servicios que son adicionales al inmueble, pero los separo mucho del inmueble porque es importante entender cuál es el ingreso que es por el inmueble y cuál es el ingreso por el servicio. Entonces, lo que comento aquí, adicional a la generación del ingreso por el inmueble, existe una cantidad importante de servicios relacionados con los inmuebles que se generan a través de comisiones o pagos por los servicios directamente. Entonces aquí traigo algunos ejemplos, unas ilustraciones. Mantenimiento, gente que nos ayuda a limpiar y mantener el edificio. Agentes o brokers que trabajan a través de comisiones. Usualmente es comisión de la transacción. Si se vende o se renta, se genera una comisión. Lo mismo con abogados y notarios, que aunque hay abogados que cobran por servicios, a veces cobran por comisiones. Consultores de distintos tipos, de consultores de ventas, consultores de inteligencia, consultores de mercado, etc. Constructores, gente que nos ayuda a ampliar o renovar, reconstruir el edificio o construirlo por la primera vez. Valuadores, gente que nos asesora en los precios. Contadores para el tema de los impuestos y obviamente las cuentas. Y prestamistas y bancos que también generan comisiones incluso por los inmuebles. Pero es importante diferenciarlos porque no es lo mismo el ingreso que se genera por el servicio que el ingreso que se genera por el inmueble. Y entonces para esto vamos a traer un ejemplo en esta ocasión y me gustaría como aterrizarlo con números muy sencillos, por eso lo menciono simplificado, pero que nos da una idea muy particular de cómo entender los inmuebles, ¿no? Entonces, decimos que hay 3 formas: desarrollo inmobiliario, renta y plusvalía, y así voy a atacar el ejemplo. Entonces, en el primer punto es el desarrollo inmobiliario. Desarrollo inmobiliario es paso de tener un terreno a tener un terreno con una construcción o con una mejora. Entonces, en este ejemplo son pesos mexicanos. Podríamos hacer la conversión. Tómenlo en la moneda que ustedes se sientan más cómodos y con los precios que ustedes conozcan. Pero aquí vamos a ejemplificarlo con estos valores para dar a entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en este ejemplo dice: compro un terreno a $1,000,000 pesos.
me gasto otro $1,000,000 en hacer una casa, ¿sí? Las casas en la zona valen 2,300,000, entonces yo me gasté 2,000,000, las casas en la zona valen 2,300,000. En ese momento que yo termino la construcción, yo podría venderla y generar 300,000 pesos, que son un 15% de los 2,000,000 que invertí. Entonces podría venderla y obtener un 15% adicional a lo que invertí por hacer la casa. No ejemplifico vendiéndola. Obviamente hay comisiones de por medio y hay costos y impuestos de más. Pero aquí es el primer punto. El segundo punto es qué pasa cuando la renta sucede como ingreso, ¿no? Entonces yo tengo la casa, vamos a suponer que la casa yo la mantuve, y la empiezo a rentar. Dice, un inquilino me renta la casa por 3 años y me va a pagar 15,000 pesos al mes. Igual, similar al anterior, vamos a ignorar por lo pronto impuestos y vamos a ignorar por lo pronto costos. Pero en este caso, al final de los 3 años, el inquilino me va a pagar 15,000 pesos por los 12 meses, por 3 años es igual a 540,000 pesos. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, yo generé un ingreso por la renta del inmueble. Por último, tenemos la plusvalía. Al final de los 3 años, yo decido vender la casa. Hace 3 años la casa valía 2,300,000. Yo no la vendí en ese entonces, la empecé a rentar, pero ahora la puedo vender en 2,700,000. Es decir, yo gané 400,000 pesos más de los 2,300,000 que originalmente valía, simplemente por la plusvalía de la casa. Es decir, la casa subió de valor. Usualmente las propiedades suben de valor por las mejoras y la demanda que se genera en la zona en donde se encuentra. La mayoría de la gente lo relaciona al terreno, pero también puede ser por la edificación. Pero con esos 3 puntos yo tengo el ejemplo de cómo pude generar ingresos con el inmueble. No por los servicios adicionales al inmueble, sino por el mismo inmueble. Entonces, en este caso, el ejemplo, se invirtió 2,000,000 de pesos en un terreno y construir una casa. Se ganaron 300,000 pesos solo por construirla. Y digo solo cuando es una cuestión bastante difícil. Se generaron 540,000 pesos por rentarla y se generaron 400,000 pesos por mantenerla. Entonces entiendo que hay muchas más complicaciones de costos, de impuestos, del valor del tiempo en el dinero, pero en este caso, como ejemplo básico, estos son los 3 puntos con los que se puede generar ingresos. Ahora, lo que decíamos de los servicios, hay servicios y comisiones. El banco te puede cobrar comisión por prestarte dinero para construirla. Yo pude haber pagado algún porcentaje por comisión a la hora de venderla. Yo tuve algunos gastos a la hora de rentarla. Pero en general, estos 3 son los tipos de ingresos que se pueden tener con un inmueble. Entonces, en la segunda parte a mí me gustaría tocar un poquito más de el tema de las matemáticas y cómo evaluar los distintos puntos, pero por lo pronto esta es la parte donde quiero dar a entender cómo son los 3 ingresos generales como inversiones en inmuebles. Entonces, espero que les haya gustado esta parte. Si veo tracción, probablemente en algunas semanas presente la siguiente presentación. Muchas gracias y nos vemos.